El día de hoy, muchachos, bienvenidos. Vamos a trabajar puntualmente entonces lo que tiene que ver con específicamente desde las ciencias sociales, lo que tiene que ver con el nacionalismo, ¿vale? Y su influencia en en las dos guerras, ¿cierto? En las dos grandes guerras, ¿vale? Y por otro lado, entonces, básicamente vamos a relacionar este tema que acabo de mencionar puntualmente con el desarrollo de la historia en nuestro país, ¿vale? A partir de los conflictos internos que propiciaron algo que se llamó la época independentista. ¿Listo? Ahí tenemos entonces dos temas puntuales, muchachos, que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Primero, bueno, voy a abrir por aquí entonces nuestra sesión en Google Earth. Ahí está. Porque quiero que nos ubiquemos directamente, muchachos, en nuestro mapa, por supuesto, en Europa, que es donde hemos venido trabajando y de donde puntualmente, en donde encontramos puntualmente las raíces, oído, las raíces de todo este tema de ideologías, de socialistas, de comunistas, de capitalistas. ¿Listo? Entonces, oído, bueno, y por supuesto el tema que nos concierne el día de hoy, que son los nacionalistas. Entonces, oído, muchachos, a lo siguiente. Vamos a ver. Ahí les estoy compartiendo, en un momento les va a aparecer, por supuesto, la pantallita, el mapa de Europa. ¿Listo? Chicos, oído, aquí tenemos una contextualización y una, entonces, introducción al nacionalismo. Contexto. El contexto claramente es un contexto europeo. Me parece que bueno, en una de nuestras sesiones anteriores trataré de dejarles el vínculo del video para que lo puedan ver. Efectivamente, chicos, esta zona del mundo en el siglo XX, de entre 1900 y 1999, digamos que tuvo una gran relevancia la población que vivía en toda esta zona, tuvo una gran relevancia en todo el planeta, en tanto que influenció su forma de pensamiento de estos que llamamos europeos al resto del mundo. ¿Sí o no? Tengamos en cuenta, chicos, aquí estoy dejando por fuera a casi nadie, sino al Reino Unido, y es de donde entonces tenemos las bases de lo que llamamos la revolución industrial. En consecuencia de esas bases de revolución industrial, encontramos entonces el nacimiento de los procesos capitalistas, las relaciones capitalistas entre los miembros de una misma sociedad. Recuerden, burgueses, campesinos, monarcas, ¿cierto? Burgueses en tanto los burgos, recuerden los burgos, ciudades de comerciantes, ¿vale? Y que consecuencialmente a lo largo del tiempo, después de estas dinámicas de cambio en la revolución industrial, propiciaron lo que llamaron el capitalismo. ¿Y es cierto? Gradualmente, evidentemente. Por este otro lado, entonces tenemos las tendencias comunistas y socialistas, muchachos, ya eso también lo hemos hablado, ¿cierto? Puntualmente relativo a los movimientos de los trabajadores en Rusia, que consecuencialmente también influenciaron otras zonas del mundo, específicamente acá en Asia, allá en Asia, y me estoy refiriendo específicamente a China, a Japón, ¿vale? Bueno, evidentemente a las Coreas, etcétera, ¿vale? Ahora bien, por otro lado, entonces tenemos acá otro bloque de países cuya intención específicamente a comienzos del siglo XX era una intención expansionista. ¿Listo? Recuerden entonces que aquí es donde cuando ya comenzamos a pensar en esto de aquí del centro, por el corte de Francia, Alemania, Bélgica, Austro-Hungría, ¿cierto? Rumania, ¿vale? Turquía, todos ellos tenían intenciones expansionistas en el sentido estricto de de la colonia. O sea, esa idea expansionista específicamente era ir allá al otro lado a colonizar, a extraer sus riquezas y a quedárnoslas nosotros. Tan chévere, ¿sí o no?
Pues así funcionaba. Ahí tenemos entonces a los principales actores del siglo XX. ¿Listo? Nos falta uno. Nos falta meternos aquí, 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 y es a la hermosa Italia, muchachos. ¿Listo? Geográfica y social. Hermosa Italia. Puntualmente, muchachos, ellos ya habían tenido mil años de expansión. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba eso? El tiempo en que los italianos se expandieron y se expandieron a lo largo, alrededor del Mediterráneo, y que después esa expansión los hizo convertirse en dos bandos diferentes, pero pues del mismo equipo, ¿cierto? ¿De qué estoy hablando? Del Imperio Romano. Claro, ¿cómo se llamaba? El Imperio Romano, Sí, el señor, bizantino efectivamente. y el otro. Exacto, muchísimas gracias, Holman. Sí, señor. Efectivamente, muchachos, ellos, italianos, ya habían pasado por esa época. 1000 años, 1000 años. Listo, estuvieron en ese plan expansionista y colonizador, ¿vale? Efectivamente, el Imperio Romano, que después se dividió en dos, etcétera. ¿Listo? Oído, para la época de 1900, chicos, pero pues sí, en efecto, ya estaban hasta la coronilla de ese plan expansionista, de ese plan de que esto es mío, de que no, de que sí, de que tal, ¿sí o no? En este momento, entonces, ellos decidieron cerrarse dentro de ellos mismos, ¿sí? Y no, oído, no admitir dentro de su sociedad, dentro de su pensamiento, ideas diferentes a las propias. Eso puntualmente derivó en lo que llamamos el nacionalismo. Iba a decir nacionalsocialismo, pero eso es otra cosa. Y vamos a quedarnos solamente en nacionalismo, ¿vale? Eran las ideas relativas que entregaba, por así decirlo, a sus ciudadanos unas ideas en las que solamente cabía una sola forma de pensar. Oído porque estoy describiendo el nacionalismo italiano. Ese nacionalismo desmesurado, es oído, ese amor desmesurado por lo propio, ¿cierto? Y en consecuencia el desprecio por todo lo que huela diferente a lo propio, eso es en esencia el nacionalismo. Claramente con algunas circunstancias específicas relativas al uso de la fuerza. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Recordemos que este nacionalismo, muchachos, atrás, está, digamos que tiene ciertos parecidos con el movimiento político que unos 20 años después, 15 años después, se iba, o de hecho desde ese momento, ya se estaba gestando allá en Alemania. Allá en Alemania se llamó, nazismo, y acá en este otro lado se llamó fascismo, ¿vale? Ambos, vuelve y juega, ambos tenían unas similitudes, no obstante, también unas diferencias. Por lo pronto, lo que nos interesa saber, muchachos, es que específicamente a este movimiento que se dio en Italia llamado nacionalismo, se convirtió en lo que llamamos el fascismo, y era ese valor extremo que se le está dando en un momento dado a lo propio y el desprecio, por decirlo de alguna manera, por todo lo demás, ¿vale? Todo aquel que en Italia en esa época, bueno, aquí cabría una pregunta antes de decir lo que pienso decir, y es, por ejemplo, profe, ¿eso quiere decir que en Italia todo el mundo pensaba igual? Es una pregunta muy, muy, muy válida y pues la respuesta es no. A pesar de que efectivamente los movimientos políticos en Italia eran de corte fascista, ¿cierto? O sea, un nacionalismo extremo. A pesar de eso, de igual manera sí se encontraba dentro de las tendencias políticas al interior de Italia, pensamientos procedentes del socialismo. ¿Listo, muchachos? Es sumamente importante tener en cuenta eso, chicos, dado que efectivamente en un momento dado todos estos
de la zona occidental de Europa, en un momento dado van a ser parte del mismo bando. ¿Listo? Esto ya lo vamos a ver en su momento cuando avancemos con lo que tiene que ver con la primera, puntualmente, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hemos tocado el tema, dadas las circunstancias de los temas que hemos venido manejando, pero no nos hemos metido, digamos, de cabeza en el tema. ¿Listo? Es importante hacerlo teniendo en cuenta, digamos, introducirse a los temas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es importante hacerlo teniendo en cuenta el contexto previo y es esto lo que estamos haciendo en grado octavo, al menos en el periodo número 2. El contexto previo a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. El contexto previo en términos políticos, ¿vale? Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Dudas? ¿Qué creen que pudo haber quedado no tan claro de lo que se acaba de decir? Bueno, entonces, muchachos, sí, efectivamente, en esa época estábamos en un tiempo en el que todo el mundo quería apoderarse del resto del mundo, ¿sí? Ya lo decíamos la semana pasada, muchachos, el gran, dijéramos, damnificado, si se quiere decir, usar ese término de damnificado, pues esta gran zona llamada África, ¿sí? Es directamente el perjudicado de toda esa hambre expansionista que, que votaba a borbotones, dijéramos, puntualmente los europeos. En tanto lo siguiente, oído lo siguiente, muchachos. Puntualmente en el tema que nos corresponde ver para Historia de Colombia, está directamente relacionado con los conflictos internos durante la época independentista. ¿Listo? Los conflictos internos, esto el año pasado lo vimos puntualmente cuando trabajamos lo que tiene que ver con las actividades del 20 de julio. ¿Mm? Recordemos que el 20 de julio, cuando hablamos del 20 de julio, nos referimos a un solo 20 de julio a lo largo de la historia, en un solo año, ¿sí? Que fue el 20 de julio de 1819, ¿vale? Esa fecha, 20 de julio de 1819, es la fecha límite de una serie de conflictos previos a que se llamaban conflictos de la época independentista. ¿Listo? Entonces, oído. Cuando hablamos de la época independentista en Colombia, puntualmente nos estamos refiriendo a una época en que, como para variar, nos estábamos matando los unos contra los otros. ¿Sí o no? Ya estábamos diciendo que puntualmente de criollos tenemos tres bandos versus el bando de los españoles. ¿Sí? Ay, qué... Bueno, federalistas, realistas y federalistas, realistas, y se me olvidó el otro, ¿quién me acuerda del otro? Federalistas, realistas y centralistas, ahí está. Y centralistas, que liberales, que conservadores contra los que estaban a favor de la corona, hágame el favor, ¿sí o no? Entonces, oído, muchachos. ¿Quién fue la persona que lideró este tipo de proceso, este proceso independentista? ¿Alguien podría mencionar quién cree que fue la persona que se puso, digamos, la mano en su ristre y comenzó a hacer su labor independentista? O sea, en el fierro, es decir, en el arma, es decir, en la espada. Ese es el ristre, ¿sí? Pues Bolívar. Bolívar puntualmente, Simón Bolívar puntualmente fue quien digamos que se empoderó del proceso. ¿Listo? No casualmente, por supuesto, también no fue que venga Bolívar, usted tal, venga, libérenos. No, 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 no. Todo esto también fue un proceso específico, muchachos. ¿Vale? Y un proceso, por supuesto, político. Por supuesto, hay que saber que Bolívar no necesariamente era pobre, ¿cierto? Etcétera. ¿Vale? Es importante, muchachos, saber también que este señor Bolívar, a ver,
comenzó a hacer su proceso desde por acá, en las montañas de Boyacá, listo, por acá, hasta esto, por aquí, aquí donde está Tunja, ¿vale? En esta zona aledaña al occidente en Tunja, hay una zona que es llamada el Pantano de Vargas. Ahí también se dio un confrontamiento sí, un confrontamiento bélico, bueno, evidentemente, entre los líderes españoles y los líderes criollos, cuyo objetivo ¿cuál era? Simple, sacar a los españoles de Colombia, ¿sí o no? Hay una parte, chicos, que en este proceso que estamos mencionando está directamente vinculado con el resto de América Latina. Y es que, muchachos, Simón Bolívar no solamente libertó a Colombia, a Venezuela, sino también a Ecuador, sino también a Perú, sino también a Bolivia, ¿vale? Es importante también tener en cuenta esto, dado el recorrido de la campaña libertadora. Estoy hablando de la campaña libertadora que este señor comandó, perdón, aquí, comandó por todas estas tierras, ¿sí? Ustedes saben que su capital, La Paz, me parece que estaba por este lado, se me perdió. La Paz, aquí está, en efecto. La Paz es una de las ciudades más altas en América Latina, ¿vale? Y pues efectivamente hasta allá llegó Simón Bolívar con su caballito. ¿Cómo se llamaba el caballo blanco de Bolívar? No miren en internet. Se llamaba Palomo, ¿vale? Entonces, con su caballo Palomo llegaron hasta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que en efecto el caballo es famoso, realmente el caballo de Simón Bolívar, no solo por esta travesía, sino pues por ser el caballo del Libertador, ¿vale? El cual también tiene una escultura por acá en el Valle del Cauca. No recuerdo bien el nombre de la ciudad, pero pues en efecto en el Valle del Cauca, por acá cerca de Cali, hay una ciudad en donde tiene su escultura Palomo, ¿vale, muchachos? Cuando, bueno, ¿qué es lo que pasa acá, muchachos? Y es importante tener en cuenta. Como ustedes ya se dan, bueno, como ya estamos mencionando, chicos, en relación a Colombia, aquí internamente estábamos divididos en tres grupos. Valga aquí también en este momento las aclaraciones de que, por ejemplo, ciudades como Neiva, ciudades como Popayán, ciudades como, por supuesto, Cartagena, por supuesto, Tunja, ¿cierto? Y Bogotá, eran ciudades que ya habían sido fundadas en esa época, son ciudades de la colonia, ¿sí? El tiempo de su fundación es el tiempo de la colonia, ¿vale? Y que en ese momento, por supuesto, estas ciudades tenían el papel, dijéramos, entre comillas, colonizador, ¿vale? Evidentemente eran ciudades fundadas con el objetivo de colonizar a las etnias indígenas que se encontraban cercanas a esos territorios, ¿vale, muchachos? Sin embargo, pues al liberarse, al darse todos estos confrontamientos en el proceso independentista entre 1810 1819, aunque en 1819 con el grito de independencia no finaliza el proceso independentista. De ahí en adelante sigue también, ¿vale? Aproximadamente hasta digamos del 819 1819, aproximadamente toda la década del 20, ¿listo? O sea, más o menos hasta 1829. Hasta esa época estuvimos en proceso bélico entre nosotros mismos y con los españoles, principalmente con los españoles y luego con nosotros mismos.